Sentí el papel frío de los billetes en mi mano, pero lo que realmente me heló la sangre no fue el aire acondicionado de la terminal de autobuses del norte, sino la mirada de mi propio hijo. Miguel, mi Miguelito, el niño que cargué en mi rebozo mientras subía a los cerros de Teotitlán del Valle para vender mis telas, estaba parado frente a mí. Pero ese hombre de traje azul marino y zapatos que brillaban más que el altar de la iglesia ya no era mi hijo. Era un extraño que me miraba con una mezcla de pánico y asco, como si yo fuera una mancha de grasa en su camisa de seda inmaculada. Yo acababa de bajar del camión después de 8 horas de viaje desde Oaxaca, con las piernas hinchadas y el corazón a punto de estallar de alegría. Traía conmigo una canasta con tamales de chepil que a él tanto le gustaban, y envuelto en papel de estraza mi regalo de bodas, un mantel bordado a mano con hilos de seda que me tomó 6 meses terminar. Mis dedos callosos y teñidos de azul añil por el trabajo de toda una vida temblaban al sostener la canasta. «Miguel», exclamé dando un paso para abrazarlo, ignorando el cansancio. Pero él retrocedió. No fue un paso sutil. Fue un salto hacia atrás, como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Miró a los lados escaneando la terminal llena de gente con ojos desorbitados, temiendo que alguien conocido lo viera. Me agarró del brazo no con cariño, sino con la fuerza bruta de quien arrastra un bulto estorboso, y me empujó hacia un rincón oscuro cerca de los baños, donde el olor a limpiador barato se mezclaba con el de las alcantarillas. «¿Qué haces aquí?», susurró, pero su susurro era un grito ahogado lleno de furia. «Te dije que no vinieras, te dije que yo te avisaba». «Es tu boda, mijo», respondí, sintiendo que la sonrisa se me congelaba en la cara. ¿Cómo no iba a venir la madre del novio? «Mira, te traje». «Guarda eso», me cortó golpeando la canasta con el dorso de su mano. Los tamales casi se caen al suelo. «Por Dios, mamá, hueles a leña, hueles a pueblo. No te pudiste poner algo normal, pareces una pordiosera con esos trapos». Miré mi huipil. Era mi mejor vestido, el que uso para las fiestas patronales, bordado con flores rojas y pájaros dorados. Para él mi identidad, mi historia y mi dignidad eran solo trapos de pordiosera. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón, en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano, porque lo que Miguel dijo después fue el cuchillo que terminó de matar a la madre que había en mí para dejar paso a algo mucho más duro. Metió la mano en su cartera de piel y sacó un fajo de billetes de 500 pesos. Me los metió en la mano a la fuerza, cerrando mis dedos sobre el dinero como si quisiera ocultar una vergüenza. «Toma. Aquí hay 5,000 pesos. Es mucho más de lo que ganas en un mes vendiendo tus traplitos en el mercado», dijo sin mirarme a los ojos, fijando la vista en la pared detrás de mí. «Agarra el primer camión de regreso a Oaxaca. Ahora mismo». «¿Que me regrese?», pregunté sintiendo que la voz se me quebraba. «Pero la boda es mañana. Quiero conocer a Vanessa, quiero ver cómo te casas ante Dios». «Vanessa no te puede ver», explotó, y las venas de su cuello se hincharon. «No lo entiendes. Ella es de una familia decente, mamá. Gente de alcurnia. Su padre es un empresario importante. Si te ven aquí con tus trenzas y tus huaraches, se van a reír de mí. Van a pensar que soy un indio como tú». «Soy tu madre, Miguel», le dije, y por primera vez mi voz sonó firme, seca, como la tierra de nuestro pueblo. La sangre no se niega. Él soltó una risa nerviosa cruel que me dolió más que cualquier golpe. Se acercó a mi oído y soltó la verdad que había estado escondiendo, la bomba que destruiría mi mundo. «Para ellos no tienes sangre, mamá. Para la familia de Vanessa tú no existes. Les dije que mi madre era una profesora jubilada de la capital, una mujer culta que murió de un infarto el año pasado. Para mi esposa y su familia tú estás muerta, Juana. Muerta y enterrada. Así que hazme el favor de no resucitar para arruinarme la vida». Me quedé de piedra. El ruido de la terminal, los altavoces anunciando salidas a Veracruz y Acapulco, el llanto de un bebé a lo lejos, todo se apagó. Solo escuchaba el latido sordo de mi propio corazón, rompiéndose en 1000 pedazos. Mi hijo me había matado en vida. Me había enterrado bajo una lápida de mentiras, solo para encajar en un mundo de fantasía. Miré el dinero en mi mano. 5,000 pesos. Ese era el precio de mi maternidad. Ese era el costo de borrarme de su historia. «Muerta», repetí sintiendo un sabor metálico en la boca. «Me mataste por vergüenza». «Lo hice por mi futuro», se justificó acomodándose la corbata, recuperando esa arrogancia frágil de los cobardes. «Vete, mamá. Si de verdad me quieres, desaparece. No vayas al hotel, no busques la dirección. Vete». Dio media vuelta
y caminó rápido hacia la salida sin mirar atrás, sin un beso, sin una bendición. Lo vi alejarse, vi cómo su figura se perdía entre la multitud tan elegante, tan vacío. Apreté los billetes con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano, pero no lloré. Las mujeres de mi tierra no lloramos cuando nos traicionan. Nos preparamos para la tormenta. Miré la canasta con los tamales que él despreció y el mantel que él nunca usaría. «Vete», me había dicho. Pero mientras veía su espalda alejarse, una idea loca, dolorosa y necesaria empezó a germinar en mi mente. «No, Miguel, no me voy a ir. Si estoy muerta, entonces no te importará que un fantasma te observe desde las sombras». Caminé hacia la salida, pero no para tomar el autobús de regreso a Oaxaca. Caminé hacia la ciudad. Iba a ir a esa boda. Iba a ver con mis propios ojos por qué mi hijo prefirió ser huérfano a tener madre. No tomé el autobús de regreso a Oaxaca. En lugar de eso, guardé mi dignidad en el bolsillo junto con los billetes que Miguel me había arrojado, y tomé un pecero hacia la zona más exclusiva de la ciudad, donde las haciendas antiguas se alquilan por fortunas para celebrar el amor eterno de los ricos. Llegué a la entrada de servicio de la hacienda Los Arcángeles. No necesité invitación, ni apellido compuesto, ni traje de diseñador. En México, cuando tienes la piel del color del barro y las manos marcadas por el trabajo duro, no necesitas credenciales para entrar por la puerta de atrás. La gente asume automáticamente que vienes a servir. Y eso hice. Me presenté ante el jefe de cocina, un hombre gordo y sudoroso, que gritaba órdenes como general en batalla, y le dije que necesitaba trabajo por el día. Me miró de arriba abajo, vio mis trenzas, mi ropa humilde, y ni siquiera me preguntó mi nombre. «¿Sabes fregar ollas sin quejarte?», me ladró. Asentí. «Ponte el delantal y métete al fondo, y cuidado con romper algo que te sale más caro que tu vida». Así fue como la madre del novio terminó con las manos sumergidas en agua, hirviendo y cloro, tallando la grasa de los platos donde comerían los invitados que se avergonzaban de ella. El calor en esa cocina era infernal, una mezcla asfixiante de vapor, chiles asados y gritos de los meseros. Pero yo no sentía el calor. Sentía un frío mortal en el pecho. Mientras tallaba una cacerola de cobre, escuchaba la música de violines que venía del jardín principal. Era un vals. El vals que yo soñaba bailar con mi hijo. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? Tú también sientes que tu voz es silenciada mientras otros celebran a tu costa. La curiosidad, esa maldita curiosidad que a veces es más fuerte que el orgullo, me empujó hacia la puerta batiente que separaba el infierno de la cocina del paraíso del salón de fiestas. Esperé a que un mesero saliera con una charola vacía y, aprovechando el descuido, me asomé por la pequeña ventana circular de vidrio empañado. Lo que vi me cortó la respiración más rápido que un golpe en el estómago. El salón era un sueño dorado, candelabros de cristal, arreglos florales que costaban lo que yo ganaba en 3 años, de tejido y gente, mucha gente blanca, rubia, riendo con copas de champán en la mano. Y ahí en el centro de la pista estaba él, Miguel. Se veía tan guapo con su smoking negro, tan distinto al niño mocoso, que corría descalzo por el taller de telares. Pero no estaba solo. Estaba abrazando a una mujer. Al principio pensé que era su suegra, pero entonces escuché la voz del maestro de ceremonias retumbar en las bocinas. Y ahora, un fuerte aplauso para el novio y su querida madre, la señora Elena de la Torre. Mis rodillas flaquearon. Me tuve que agarrar del marco de la puerta para no caer al suelo sucio de la cocina. Esa mujer no era yo. Era una señora alta, de cabello teñido de un rubio cenizo impecable, envuelta en un vestido de seda gris perla y cargada de joyas que brillaban bajo los reflectores. Una mujer decente, como decía Miguel. La vi acariciarle la mejilla a mi hijo con una ternura ensayada, falsa, de telenovela barata. Y lo peor, lo que me desgarró el alma, fue ver cómo Miguel le sonreía. Le sonreía con una gratitud que nunca me había dado a mí. «Gracias por todo, mamá», leí en sus labios. Le dijo mamá a una extraña, a una actriz contratada, a una mercenaria que estaba cobrando por recibir el amor que me pertenecía a mí por derecho de sangre y sacrificio. En ese momento un mesero joven entró a la cocina riéndose con otro, casi empujándome. «Oye, qué buena actriz consiguió el novio», no comentó el muchacho, dejando una pila de platos sucios. «La vieja esa, la tal Elena, es una ex actriz de teatro que debe un dineral en apuestas.
Dicen que el novio le pagó 2,000 pesos y la barra libre para que fingiera ser su madre. Pues actúan bien, respondió el otro, robándose un canapé de la basura. Aunque la verdadera madre debe estar retorciéndose en su tumba si es que es cierto que se murió como dicen. Ojalá esté muerta, se burló el primero, porque si estuviera viva y viera que la cambiaron por esa vieja borracha solo para quedar bien con los ricachones, se moría de tristeza ahí mismo. Me quedé paralizada con el agua jabonosa escurriendo por mis codos. No solo me había negado, me había reemplazado por una deuda de juego. Mi maternidad, mis noches en vela cuando tenía fiebre, mis manos sangrando en el telar para pagar su universidad. Todo eso valía menos que la actuación de una mujer que solo quería alcohol gratis. El dolor se transformó en algo denso y oscuro en mi estómago. No era tristeza. Ya no. Era la certeza brutal de que el hijo que yo amaba había muerto hace mucho tiempo, devorado por la ambición de ese desconocido que ahora bailaba en el salón. Regresé al fregadero. Tomé la esponja de metal y empecé a tallar un plato con tanta furia que sentí como el borde de cerámica me cortaba la piel del dedo. Sangre roja y viva se mezcló con la espuma gris. Limpia, me dije a mí misma. Limpia la suciedad, Juana, porque allá afuera, aunque brillen y huelan a perfume francés, están más podridos que la basura de esta cocina. Miguel quería una madre de mentira para su vida de mentira. Perfecto. Pero las mentiras, como los vestidos baratos, siempre terminan rompiéndose en el momento menos oportuno. Y yo iba a estar ahí desde la oscuridad de mi cocina para ver cuándo se le cayera el teatro. Mis manos sumergidas en el agua gris y espumosa de la batea ardían. El jabón corriente se metía en las grietas de mis dedos, esas heridas viejas que nunca sanaron del todo, abiertas por años de tensar el hilo en el telar de cintura. Pero ese ardor físico no era nada comparado con el fuego que me quemaba por dentro. Cada vez que el jefe de cocina gritaba, más rápido con esa losa, abuela, yo no escuchaba su voz. Escuchaba el sonido rítmico de la madera de mi viejo telar por tras, 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 tras. Ese sonido fue la banda sonora de la infancia de Miguel. Mientras tallaba la grasa de un plato de porcelana fina, mi mente viajó 20 años atrás a nuestra casita de adobe en Teotitlán. Recordé las noches heladas en las que me quedaba despierta hasta la madrugada, con los ojos rojos por el humo del candil, tejiendo grecas zapotecas para venderlas a los turistas en el mercado. Miguelito dormía en el petate a mi lado. A veces despertaba llorando de hambre. «Mamá, ¿hay tortilla?», me preguntaba con sus ojitos negros entrecerrados. Y yo, que no había probado bocado en todo el día, para que él pudiera cenar frijoles, le daba mi propia ración. «Come, mijo, come para que crezcas fuerte y seas», alguien le susurraba. Yo me alimentaba de aire y de esperanza. Vendí mis aretes de oro, los que heredé de mi abuela, para comprarle su primer uniforme de la escuela privada. Él me prometió, con esa inocencia dulce que tienen los niños antes de que el mundo los corrompa: «Cuando sea rico, mamá, te voy a comprar un castillo y nunca más vas a tener que tejer hasta que te sangren los dedos». ¡Qué ironía! Ahora él es rico, o al menos juega a serlo, y yo sigo aquí sangrando, pero ya no por amor, sino por su desprecio. El agua sucia del fregadero se tiñó de un rojo tenue. Me había vuelto a abrir la cutícula con la esponja de metal. Miré la sangre diluirse en el agua jabonosa y recordé la primera vez que Miguel sintió vergüenza de mí. Tenía 15 años. Yo había ido a buscarlo a la salida de la secundaria con una bolsa de chapulines que acababa de tostar. Él estaba con unos amigos muchachos de ciudad de piel clara y uniformes impecables. Cuando me vio, su rostro se transformó. No corrió a abrazarme. Se puso pálido. Uno de sus amigos preguntó: «¿Quién es esa indita que te saluda?». «Miguel. Y mi hijo, mi propia sangre, el niño al que le di mi comida», respondió con una frialdad que me congeló el alma. «No sé. Debe ser la sirvienta de alguna casa que se confundió. Vamos, huele a humo». «Huele a humo». Esa frase se me clavó en el pecho como una astilla infectada. Ese día entendí que mientras yo tejía su futuro con hilos de amor, él tejía una máscara para ocultar su origen. Pagué su universidad vendiendo tapetes a extranjeros que valoraban mi arte más que mi propio hijo. Cada libro, cada colegiatura, cada traje que él exigía para hacer contactos, salía de estas manos que él ahora despreciaba. Yo comía tortilla con sal en Oaxaca para que él comiera filete en la capital. Y ahora, el resultado de mi sacrificio estaba allá afuera, celebrando su boda con el dinero que yo sudé, mientras una actriz borracha ocupaba mi silla en la mesa principal.
«Oye tú la nueva», gritó el chef, sacándome de mis recuerdos de un golpe. «Deja de soñar y seca esas copas. Son de cristal de Bohemia, valen más que tu casa, así que cuidado con tus manos torpes». Tomé el trapo de lino con sumisión. Mis manos torpes. Las mismas manos que crearon obras de arte que hoy cuelgan en museos de Europa ahora, eran insultadas por un cocinero déspota. A través de la puerta entreabierta vi pasar a la madre de la novia, la señora Castillo. Caminaba con la nariz levantada, arrastrando un vestido de lentejuelas que le quedaba demasiado apretado, gritando órdenes a los meseros. «Quiero más hielo». «¡Qué servicio tan naco, por Dios!», chillaba con una voz estridente. La reconocí. Claro que la reconocí. Aunque se hubiera operado la nariz y teñido el pelo, yo sabía quién era. Hace 30 años, ella y su marido eran los peones que limpiaban los corrales en la finca de mi padre antes de que nos quitaran las tierras con engaños legales. Eran gente humilde, más humilde que yo, pero con una maña para el robo que daba miedo. Se habían hecho ricos a base de estafas y negocios sucios y ahora jugaban a ser la aristocracia de México. Mi hijo se estaba casando con la hija de los ladrones que arruinaron a sus abuelos y él ni siquiera lo sabía porque estaba demasiado ocupado negando su propia historia. Me dieron ganas de reír y de vomitar al mismo tiempo. Todo en esa boda era falso: la madre del novio, la riqueza de la novia, la felicidad de los invitados. Solo el dolor en mis manos y la suciedad en el agua eran reales. De repente, un estruendo vino del piso de arriba, seguido de un grito agudo que silenció la orquesta. No fue un grito de alegría. Fue un alarido de furia, de esos que solo sueltan las personas caprichosas cuando el mundo no se dobla a sus pies. «Maldita sea, inútiles», se rompió, era la voz de Vanessa, la novia. El chef y los meseros se miraron con pánico. Algo terrible acababa de pasar en el paraíso de los farsantes. Y yo, desde mi infierno de vapor y grasa, sentí un escalofrío. Sabía, con esa intuición de madre que nunca falla, que el destino estaba a punto de cobrarle la primera factura a esta farsa. Me sequé las manos en el delantal. El drama apenas comenzaba, y mis manos torpes y viejas estaban a punto de ser las únicas capaces de salvar el desastre que su dinero sucio no podía arreglar. El caos tiene un sonido muy particular. Yo lo conocía bien. Era el sonido de las tormentas cuando golpeaban el techo de lámina en el pueblo, o el crujido de un telar cuando la madera cede por la tensión. Pero nunca imaginé que escucharía ese mismo sonido de destrucción en un hotel de 5 estrellas en medio del perfume caro y las copas de cristal. Todo comenzó con un silencio repentino, de esos que calan los huesos, seguido por el sonido inconfundible de tela desgarrándose. Rrrip. Fue un ruido seco, violento, como si alguien hubiera arrancado una página de un libro sagrado. Y luego el grito. No fue un grito de dolor físico. Fue un alarido de histeria pura, que hizo vibrar las copas en las bandejas de los meseros, que se quedaron petrificados a medio pasillo. «Maldita estúpida! Mira lo que hiciste», bramó una voz que ya no tenía nada de dulce ni de sofisticada. Era Vanessa. Desde mi posición en la cocina vi cómo el gerente del hotel, un hombrecito calvo que hasta hace 5 minutos caminaba como pavo real, entraba corriendo pálido como un muerto. «Agua, traigan agua y sales». La novia se desmayó. «No, peor, la novia está matando al asistente», gritaba. Me limpié las manos en el delantal y, empujada por esa fuerza invisible que me ataba a la desgracia de mi hijo, subí sigilosamente los pocos escalones hacia el pasillo de servicio que daba directo a la suite de la novia. La puerta estaba abierta de par en par. Lo que vi ahí dentro fue la revelación más grotesca de la tarde. La princesa Vanessa, la que mi hijo describía como un ángel de luz, estaba roja de ira, con las venas del cuello saltadas, pateando, sí pateando, a una pobre muchacha que estaba en el suelo llorando. «Eres una inútil de mierda, te voy a matar», chillaba Vanessa, olvidando por completo su acento fresa y soltando las palabrotas más sucias de Barrio Bravo. «¿Sabes cuánto cuesta este vestido? Vale más que tu miserable vida y la de toda tu familia de muertos de hambre». La muchacha, la asistente de vestuario, sollozaba intentando protegerse la cara. El famoso vestido de encaje francés, esa obra maestra por la que Miguel se había endeudado hasta el cuello, tenía una rasgadura brutal desde la cintura hasta la cadera. Al parecer, en su prisa y nerviosismo, Vanessa había tropezado con sus propios tacones de aguja, pisando la cola del vestido y jalándolo con tal fuerza que la tela no resistió. Pero lo más impactante no fue el vestido roto, sino ver cómo se le caía la máscara a la novia. Ahí no había clase, no había educación,
Solo había una fiera vulgar y violenta. Miguel estaba en un rincón encogido, aterrado. Mi hijo, el hombre que me había corrido de la terminal con tanta prepotencia, ahora parecía un niño asustado frente a la correa. Intentó acercarse tartamudeando. «Mi amor, cálmate por favor, los invitados van a oír». Vanessa se giró hacia él como una víbora a punto de picar. «Tú cállate, imbécil, no sirves para nada, ni tú ni la borracha de tu madre falsa», señaló a la actriz, la señora Elena, que estaba en una esquina dándole tragos largos a una petaca que sacó de su bolso, completamente inútil ante la crisis. «Hagan algo, arréglenlo, o juro que quemo este hotel con todos ustedes adentro». El gerente del hotel trajo a la costurera de emergencia una señora mayor con lentes gruesos que le temblaban las manos. La mujer examinó el desastre, tocó el encaje destrozado y negó con la cabeza aterrorizada ante la mirada asesina de Vanessa. «Señorita, esto es encaje de chantilly sobre seda cruda. El tejido se abrió. Si meto aguja normal se va a correr todo el hilo y el vestido se va a deshacer. Se necesita una técnica de zurcido invisible, algo artesanal. Yo solo sé agarrar dobladillos a máquina». Vanessa soltó un grito gutural y le lanzó un florero que se estrelló contra la pared, rozando la cabeza de la costurera. «¡Lárgate! ¡Incompetente! Todos son unos incompetentes». Me quedé en la sombra del pasillo sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y dolor. El karma había entrado a la habitación sin invitación. Ese vestido que representaba toda la vanidad y la mentira de esta boda estaba arruinado. Y nadie, absolutamente nadie, con sus títulos universitarios o sus cuentas bancarias podía salvarlo. Miguel se agarraba la cabeza desesperado. «Dios mío, la boda es en 20 minutos. Estamos acabados». Los padres de Vanessa, los señores Castillo, estaban pálidos, no por la hija, sino porque sabían que si la boda se cancelaba, sus acreedores se les echarían encima mañana mismo. «Hija, ponte otro vestido», sugirió la madre. «No quiero otro, vieja estúpida. Quiero este. Es mi día, y tiene que ser perfecto», aulló Vanessa. En ese momento el gerente salió al pasillo, secándose el sudor frío de la frente, y casi choca conmigo. Me miró con desesperación sin reconocerme como la lavaplatos, solo viendo a una mujer indígena parada ahí. Iba a gritarme que me largara, pero entonces sus ojos se detuvieron en mis manos. Mis manos que inconscientemente estaban acariciando el borde de mi huipil, palpando la textura del hilo con esa memoria muscular que solo tienen las tejedoras de toda la vida. El gerente, que alguna vez había trabajado en Oaxaca y sabía distinguir la calidad, abrió los ojos como platos. Recordó quién era yo. Recordó que el chef le había dicho que la India de los platos había mencionado que era de Teotitlán del Valle. Una chispa de esperanza loca se encendió en su mirada. ¿Usted sabe tejer?», me preguntó en un susurro desesperado, como quien le reza al último santo que le queda. Lo miré a los ojos con la calma de quien tiene el poder absoluto en medio del desastre y asentí lentamente. «Yo no tejo, señor. Yo restauro almas y a veces trapos viejos». El gerente del hotel me agarró de los hombros con una desesperación que casi me hizo gracia. Sus manos sudorosas apretaban la tela áspera de mi blusa como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio. «Por favor, señora, se lo suplico por lo que más quiera», me susurró con la voz quebrada, ignorando por completo que hace 5 minutos yo era invisible para él. Mi carrera, la reputación del hotel, todo se va al diablo si esa niña no sale al altar en 15 minutos. Si usted sabe arreglar eso, le pago lo que quiera. Le doy el doble, el triple de su día. Lo miré fijamente a los ojos. En ese momento, la dinámica de poder cambió. Ya no era el patrón hablando con la lavaplatos. Era un hombre aterrorizado pidiendo clemencia a la única persona con el conocimiento para salvarlo. Me solté de su agarre con suavidad pero con firmeza. No respondí de inmediato. Caminé hacia el fregadero, cerré la llave del agua que seguía corriendo y tomé la barra de jabón. Empecé a lavarme las manos. No fue un lavado rápido. Fue un ritual. Me quité la grasa de los platos, el olor a cebolla, la suciedad del trabajo que ellos consideraban inferior. Me tallé cada dedo, cada pliegue, hasta que mi piel morena quedó limpia y honesta. Mientras me secaba con una toalla blanca, pensé en la ironía del destino. Las mismas manos que Miguel despreciaba por ser de pueblo, las mismas manos que Vanessa no quería que la tocaran, eran ahora las únicas capaces de reconstruir su fantasía. Podría haber dicho que no,
Podría haber dado media vuelta, salir por la puerta de servicio y dejar que se ahogaran en su propio veneno. Hubiera sido justicia poética. Pero las mujeres de mi tierra no somos vengativas por naturaleza. Somos creadoras. Y había algo más fuerte que el rencor, el deseo de demostrarles en su propia cara y en su propio terreno que el talento no tiene color de piel ni clase social. Lléveme, dije simplemente. El gerente suspiró como si hubiera vuelto a nacer. Me quité el delantal de plástico sucio y me alicé mi huipil. Saqué de mi morral mi rebozo de algodón negro y me lo coloqué sobre los hombros con la dignidad de una reina zapoteca. No iba a subir como la sirvienta, iba a subir como lo que soy, una maestra artesana. Escuchar hasta el final es el primer paso para no callar más. Si estás del lado de la verdad y crees que la dignidad vale más que el dinero, deja tu like. ¿Cómo reaccionarías tú en mi lugar? ¿Ayudarías a quien te escupió o dejarías que el karma hiciera su trabajo? Caminamos por el pasillo de servicio y entramos a la suite nupcial. El aire adentro estaba cargado, denso, olía a laca para el pelo y a pánico puro. Cuando crucé el umbral, el silencio cayó sobre la habitación como una losa de plomo. Vanessa estaba sentada en un sillón Luis XV, con el maquillaje corrido por el llanto y la rabia sosteniendo los jirones de su vestido. Miguel estaba a su lado intentando consolarla sin éxito. Cuando me vio entrar, su rostro perdió todo color. Se quedó petrificado, con la boca entreabierta, incapaz de emitir sonido. Sus ojos iban de mí a Vanessa, aterrorizado de que yo gritara: «Soy su madre». Pero yo no lo miré. Para mí, en ese instante, él era solo un mueble más en la habitación. «¿Qué es esto?», chilló Vanessa, al verme saltando del sillón. «Gerente, le dije que trajera una solución, no a la señora que limpia los baños. Saque a esta india de aquí ahora mismo, huele a cocina». El insulto flotó en el aire, crudo y venenoso. Miguel bajó la cabeza cobarde, sin defender a la mujer que le dio la vida. Pero el gerente, sudando frío, se interpuso. «Señorita Vanessa, por favor. Ella es una experta en tejidos. Es la única que puede salvar el vestido». Vanessa me miró con asco, escaneando mis trenzas, mi piel oscura, mis sandalias. Esta vieja, se burló con una risa histérica. «Por favor, seguro no sabe ni coser un botón. Va a arruinar mi vestido francés con sus manos sucias. Ni se te ocurra tocarme». Di un paso adelante. El sonido de mis guaraches sobre el piso de mármol fue firme. No bajé la mirada. La miré directo a esos ojos azules llenos de vacío y le hablé con una voz que no admitía réplicas, la voz que usaba para negociar con los coyotes que querían pagar menos por mis telas. «Ese encaje no es francés, niña», dije señalando el vestido con un dedo firme. «Es una imitación industrial hecha en China. El hilo es sintético, por eso se rasgó tan fácil. Si fuera seda de verdad, habría aguantado». El silencio que siguió fue absoluto. Vanessa se puso roja de vergüenza y de ira. Miguel me miró asombrado, como si nunca me hubiera escuchado hablar de verdad. «¿Cómo te atreves?», empezó a decir ella. «Cállese y póngase de pie». La interrumpí, sacando de mi morral mi estuche de agujas de hueso y mis hilos de seda, los que traje para regalarle a mi hijo. «Tiene dos opciones. Sale al altar desnuda y gritando, o deja que esta india arregle el desastre que su vanidad provocó. Usted decide». Vanessa tembló. Miró el reloj. Faltaban 10 minutos. Miró su vestido roto. Tragó su orgullo, que era más grande que su inteligencia, y asintió levemente con los dientes apretados. «Hazlo», siseó. «Pero si me picas con la aguja, te juro que te hago meter a la cárcel». Me acerqué. Me arrodillé a sus pies. No como una súbdita, sino como quien se inclina para realizar una obra de arte. Saqué mi aguja. Miguel seguía mudo, pegado a la pared, viéndome a los pies de su mujer. No sabía que yo no estaba cosiendo un vestido. Estaba cosiendo la última página de nuestra historia. Y el hilo que estaba usando era el de la verdad, que estaba a punto de estrangularlos a todos. Mis rodillas crujieron al tocar el suelo de mármol frío, un sonido seco que pareció retumbar en el silencio asfixiante de la habitación. Ahí estaba yo, hincada a los pies de la mujer que me despreciaba, con mi hijo, observando desde la esquina como un perro apaleado que tiene demasiado miedo para ladrar. El aire olía a laca barata y a sudor agrio, el olor inconfundible del miedo disfrazado de prepotencia. Comencé a trabajar. Mis dedos, esos que Vanessa había llamado sucios, se movían con la precisión de un cirujano. Agarré los bordes desgarrados del encaje sintético y empecé a unirlos, creando una trama nueva, un puente de hilo de seda entre la mentira y la realidad.
Cada vez que la aguja perforaba la tela, yo sentía que estaba cosiendo mi propia boca para no gritar la verdad que me quemaba la garganta. Vanessa no dejaba de moverse impaciente, dando pequeños tirones que hacían más difícil mi labor. En un momento, la aguja rozó apenas la piel de su pierna. Fue un roce mínimo imperceptible, pero ella reaccionó como si la hubiera quemado con un hierro al rojo vivo. ¡Ay, ten cuidado, estúpida!, gritó, dándome una patada leve en el hombro lo suficiente para desequilibrarme. Fíjate lo que haces. Esas manos rasposas parecen lijas. Seguro que te las lavaste bien. No quiero agarrar una infección por tu culpa. Miguel, dile algo a esta vieja inútil. Levanté la vista. Mis ojos se encontraron con los de Miguel. Esperé con esa esperanza tonta que nunca muere en el corazón de una madre que él dijera algo. Que dijera, no le hables así. Que dijera, respétala. Pero mi hijo, el hombre, al que yo le enseñé a caminar, a hablar y a respetar a los mayores, simplemente desvió la mirada hacia la ventana y murmuró, por favor, solo termina rápido. Haz lo que ella dice. Esa frase dolió más que la patada. Haz lo que ella dice. En ese instante, supe que el cordón umbilical se había podrido. Ya no me unía nada a ese hombre cobarde. Bajé la cabeza y seguí cosiendo, pero ahora cada puntada iba cargada de una intención distinta. Ya no cosía para salvar la boda. Cosía para cerrar el ataúd de mi cariño. El vestido era una farsa igual que ellos. Mientras mis dedos manipulaban el tejido, noté las costuras chuecas de fábrica, los remates mal hechos que habían intentado ocultar con pedrería brillante. Era un vestido de apariencia hecho para deslumbrar de lejos, pero que no aguantaba una mirada de cerca, igual que la familia de la novia. ¿Y tú qué me ves?, India soltó Vanessa de repente, notando que yo examinaba la tela con ojo crítico. Nunca habías visto algo tan fino, ¿verdad? Seguro en tu pueblo solo usan costales de papas. Apúrate que mis invitados están esperando, y no tengo tiempo para tus lentitudes mentales. Respiré hondo. El aroma a copal de mi pueblo vino a mi memoria para darme fuerzas. No contesté. Dejé que su veneno saliera porque sabía que pronto se tragaría sus propias palabras. Seguí uniendo el encaje, haciendo un zurcido invisible, una técnica zapoteca antigua que usamos para reparar los daños que parecen irreparables. Era irónico. Estaba usando la sabiduría de mis ancestros, esa que Miguel consideraba vergonzosa, para salvar el momento más importante de su vida falsa. Mientras cosía, empecé a murmurar una canción de cuna en zapoteco muy bajito, casi imperceptible. No era para calmarla a ella, era para calmar a la fiera que estaba despertando dentro de mí. Vanessa se tensó al escucharme. ¿Qué estás balbuceando?, preguntó con tono de asco. Deja de hacer esos ruidos raros de brujería. Miguel, haz que se calle. Me pone nerviosa, parece que me está echando una maldición. Es un rezo para que el hilo aguante, señorita, dije con voz calmada sin dejar de trabajar. Porque con tanta tensión y tanta mala vibra, hasta el acero se rompe. Y créame, este vestido tiene mucha carga pesada. Ella se quedó callada un segundo, sorprendida de que la sirvienta le contestara. Vi cómo se le hinchaba la vena de la frente lista para soltar otro insulto, pero en ese momento di la última puntada. Corté el hilo con los dientes, un gesto que la hizo estremecerse de repulsión, y me puse de pie. El vestido estaba perfecto. La rasgadura había desaparecido bajo un bordado de flores sutiles que yo había improvisado sobre la marcha, haciendo que el vestido luciera incluso mejor, más único, más caro. «Listo», dije guardando mi aguja. Vanessa corrió al espejo de cuerpo entero. Se miró, giró, buscó el defecto y no lo encontró. Por un segundo vi asombro en su rostro. Pero la gratitud es un sentimiento de gente noble, y ella era pobre de espíritu. Se giró hacia mí recuperando su arrogancia, y en lugar de un gracias, soltó una risa despectiva. «Bueno, al menos sirves para algo». No quedó tan mal para haber sido hecho por unas manos tan corrientes. Metió la mano en el bolso de su prometido, sacó un billete de 200 pesos y me lo tiró al suelo a mis pies. «Ten para tus refrescos. Y ahora lárgate por donde viniste, que ya van a entrar mis papás, y no quiero que vean a la servidumbre aquí adentro. Hueles a leña». Miré el billete en el suelo. Miguel también lo miró, pero no se movió para recogerlo. Fue la gota que derramó el vaso. En ese momento escuchamos golpes en la puerta y voces eufóricas afuera. «Hija, ya estamos aquí. Abre que ya va a empezar la marcha nupcial». Eran los padres de Vanessa.
Los señores Castillo. Sentí una descarga eléctrica recorrer mi espina dorsal. El destino, que a veces tiene un sentido del humor macabro, había alineado todas las piezas. Me agaché no para recoger el dinero, sino para recoger mi dignidad. Me alicé el huipil, me acomodé el rebozo y me giré hacia la puerta justo cuando la perilla empezaba a girar. «Guarde su dinero, señorita», dije con una voz que resonó como un trueno en la habitación pequeña. «Mejor úselo para comprarle una columna vertebral a su marido. Y en cuanto a sus padres, creo que les va a dar mucho gusto ver a una vieja amiga». La puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo inundó la habitación, iluminando mi rostro moreno y orgulloso. Y entonces el tiempo se detuvo. La puerta se abrió de par en par, golpeando contra la pared con la violencia de quien se cree dueño del mundo. Entraron los señores Castillo, los padres de Vanessa, envueltos en una nube de perfume dulzón y risas estruendosas. La señora Castillo, una mujer robusta embutida en un vestido dorado que parecía papel aluminio arrugado, entró aplaudiendo. «Ay, mi niña, mi princesa, ya escuchamos que se arregló el problemita. ¡Qué susto nos diste!», gritó con esa voz chillona que intentaba imitar el acento de las damas de sociedad de Polanco, pero que no podía esconder el tono arrabalero de su origen. Detrás de ella venía el señor Castillo, don Humberto, ajustándose un corbatín que le apretaba la papada, sudando la gota gorda. «Ándale, mijita, que el juez ya se está impacientando, y el champán se calienta», dijo él con la prisa del que debe dinero y necesita cerrar el trato rápido. Entraron tan llenos de sí mismos, tan cegados por las luces de su propia mentira, que al principio ni siquiera me vieron. Solo tenían ojos para el vestido reparado de su hija. «Quedó divino. Mira nomás ese bordado», exclamó la madre tocando mi trabajo con sus uñas postizas. «Parece de diseñador exclusivo. ¿Ves? Te dije que el dinero lo arregla todo». Pero entonces inevitablemente sus ojos bajaron. Dejaron de mirar la seda y miraron a la autora. Me vieron a mí parada junto al espejo, con mi huipil de flores rojas, mi rebozo negro y esa mirada de obsidiana que no baja ante nadie. Y en ese preciso segundo, el tiempo se rompió. La sonrisa de la señora Castillo se desmoronó como un castillo de naipes. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido, solo un jadeo ahogado, como si hubiera visto al diablo en persona. Don Humberto se detuvo en seco tan bruscamente que casi tropieza con sus propios pies. El color huyó de sus rostros, dejándolos con un tono grisáceo enfermizo. Ya no eran los grandes empresarios Castillo. De repente, volvieron a ser Pedro y Rosa, los peones que agachaban la cabeza cuando mi padre pasaba a caballo. «Buenas tardes, Rosa». «Buenas tardes», Pedro, dije. Mi voz no fue un grito. Fue suave, tranquila, pero cargada con el peso de 30 años de memoria. Fue el saludo de una patrona a sus empleados desleales. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con las tijeras que yo acababa de guardar. Miguel miraba la escena, confundidos sus ojos, yendo de mí a sus suegros, sin entender por qué los millonarios temblaban ante la sirvienta. Vanessa, siempre tan lenta para leer el peligro, rompió el silencio con su habitual arrogancia. «¿Qué te pasa, mamá? ¿Por qué pones esa cara de susto?», preguntó mirando con desdén hacia mí. «Es solo la vieja que cosió el vestido. Dale una propina, y que se largue, me pone de nervios su vibra de mercado». «Cállate, Vanessa», susurró su padre con la voz ronca por el miedo. «Que me calle, papá. Es una india igualada», chilló ella. «Dije que te calles», repitió él, y luego se giró hacia mí, frotándose las manos sudorosas en el pantalón. «Doña Juana, no sabíamos que usted trabajaba aquí». Solté una risa seca sin alegría. Di un paso al frente y ellos retrocedieron dos instintivamente. El miedo huele, y ellos apestaban a pánico puro. «Yo no trabajo aquí, Pedro. Yo vine a ver la boda de mi hijo», dije señalando a Miguel con la cabeza. «Pero veo que el mundo es un pañuelo sucio. Mírense nada más. Vestidos de seda y oro jugando a los aristócratas. Ya se gastaron toda la plata que se robaron de la caja fuerte de mi padre la noche que él murió. ¿O todavía les queda algo para pagar esta fiesta de disfraces?» Miguel soltó un grito ahogado. «¿Qué?». Vanessa abrió los ojos como platos. «¿De qué estás hablando, vieja loca?». «Pregúntales a tus papás, niña», respondí clavando mis ojos en la señora Castillo, que temblaba como una hoja. «Pregúntale a tu madre Rosa cómo era la encargada de la limpieza en mi rancho. Pregúntale a tu padre Pedro
cómo cuidaba los puercos antes de que aprovecharan el velorio de mi marido para saquear la casa y huir como ratas. Ustedes no son empresarios, son ladrones prófugos que se cambiaron el apellido para esconder su vergüenza. «Es mentira», gritó la señora Castillo, pero su voz era un chillido agudo y desesperado que la delataba. «Esta mujer está loca. Seguridad, saquen a esta pordiosera». «Nadie va a llamar a seguridad», bramé, y mi voz, acostumbrada a dar órdenes en el taller, llenó la habitación. «Porque si alguien entra aquí, voy a contarles a todos con pelos y señales de dónde salió el capital para sus negocios. Voy a contarles que el dinero con el que compraron sus primeros trajes salió del sudor de mi familia. Quieren que salga y lo grite en el micrófono del juez». Miguel estaba pálido, apoyado contra la pared para no caerse. Su mundo de fantasía se estaba desmoronando por dos frentes. Por un lado, su madre indígena, a la que había negado. Por el otro, sus suegros nobles, que resultaron ser criminales de poca monta. Me miró con una mezcla de horror y una nueva comprensión. Se dio cuenta de que la única persona real en esa habitación, la única que no estaba fingiendo ser alguien más, era la mujer con trenzas a la que él había llamado pordiosera. «Mamá», susurró Miguel. Y esta vez la palabra no sonó a vergüenza, sonó a súplica, pero ya era tarde para súplicas. Vanessa, viendo que su cuento de hadas se convertía en una historia de terror, intentó atacarme. Se lanzó hacia mí con las uñas por delante como una gata acorralada. «Maldita, arruinaste mi boda, te voy a sacar los ojos». No me moví, no necesité hacerlo. Su propio padre la detuvo agarrándola del brazo con fuerza bruta. «Quieta, estúpida. ¿No ves quién es? Nos puede refundir en la cárcel». Vanessa forcejeó llorando de rabia, gritando que era injusto, que ella merecía ser feliz. Verlos pelear entre ellos, ver la miseria moral de esa familia por la que mi hijo me había despreciado, me dio la claridad final. Ya no había nada que salvar aquí. Me ajusté el rebozo, di la media vuelta y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir me detuve. «La boda no se ha arruinado, Vanessa», dije sin voltear a verlos. «La boda apenas va a empezar. Pero no será la fiesta que ustedes planearon. Será el juicio que se merecen. Y tú, Miguel, límpiate la cara. Das pena ajena». Abrí la puerta y el ruido de la fiesta entró de golpe. Música, risas, el sonido de las copas brindando. Allá afuera cientos de personas esperaban el espectáculo. Y yo, Juana Mendoza, estaba a punto de darles el show de sus vidas. Caminé por el pasillo que conectaba la suite nupcial con el jardín principal. Mis guaraches resonaban con un eco seco distinto al taconeo frívolo de las invitadas, marcando el ritmo de una sentencia que ya no tenía vuelta atrás. Detrás de mí escuchaba los pasos atropellados de Miguel y los susurros histéricos de la familia Castillo, rogándome que me detuviera, ofreciéndome dinero, prometiéndome el cielo y las estrellas si tan solo me daba la vuelta y desaparecía por la cocina. «Te doy 10,000 pesos ahora mismo, vieja loca», siseó el señor Castillo a mi espalda. Me detuve en seco, giré la cabeza apenas unos centímetros y le lancé una mirada que lo congeló. «Su dinero está sucio, Pedro. Y yo ya me lavé las manos». Seguí caminando. Al salir al jardín, la luz del atardecer me golpeó en la cara. Cientos de cabezas se giraron. El silencio cayó como una guillotina sobre la música de cuerdas. Ahí estaba yo, una mujer indígena, con su rebozo negro y su dignidad intacta, irrumpiendo en el escenario de la gente bien. Los murmullos empezaron de inmediato como un enjambre de avispas venenosas. «¿Quién es esa? Se escapó la señora de los baños. ¿Qué hace esa india en la pista?». Escuchaba sus insultos disfrazados de curiosidad, sentía sus miradas recorriendo mi ropa como si fuera basura, pero no bajé la cabeza. Subí los 3 escalones hacia la pequeña tarima donde el juez esperaba pacientemente. La madre falsa, la actriz Elena, estaba ahí sentada, abanicándose con una mano y sosteniendo su copa con la otra, con la sonrisa congelada de quien ya se bebió la mitad de sus honorarios. Cuando me vio subir, su instinto de supervivencia se activó. Sus ojos de mujer vividora reconocieron en los míos que la fiesta se había acabado. Miguel intentó subir tras de mí, con la cara descompuesta por el pánico. Me agarró del brazo clavándome los dedos. «Mamá, por favor». «No lo hagas», suplicó en un susurro desesperado con los ojos llenos de lágrimas. «Te lo juro que cambiamos todo, te doy tu lugar, pero no aquí, no enfrente de todos. No me humilles así». Me solté de su agarre con un movimiento brusco, sacudiéndome su tacto como si me hubiera tocado un animal enfermo.
Humillarte, le respondí en voz alta sin importarme quién escuchara. Tú hablas de humillación. Humillación es negar a la mujer que se quitó el pan de la boca para que tú tuvieras ese traje italiano. Humillación es decirle al mundo que estoy muerta, porque mi piel es demasiado oscura para tu nueva vida. No, Miguel, esto no es humillación, esto es justicia. Tomé el micrófono del atril. El rechinido del aparato hizo que todos se taparan los oídos. El desenlace está cerca. Quédate conmigo hasta el final para entenderlo todo. Quiero saber, ¿estás de acuerdo con las decisiones de Juana o crees que una madre debe perdonarlo todo en silencio? ¿Cuál sería tu veredicto? Buenas tardes a todos. Mi voz retumbó en las bocinas clara, potente, sin el temblor de la víctima. Sé que no estoy en la lista de invitados. Sé que mi ropa ofende su vista delicada, pero soy la única persona aquí que no lleva un disfraz. Se hizo un silencio sepulcral. Vanessa, que había llegado corriendo al pie de la tarima, sosteniendo su vestido recién reparado, me miraba con odio puro, pero no se atrevía a subir. Sabía que yo tenía la granada en la mano y que ya le había quitado el seguro. Señalé con mi dedo índice, un dedo marcado por la aguja y el tinte directamente a la señora Elena, la madre rubia y elegante. Esa mujer que ven ahí sentada en el lugar de honor no es la madre del novio, dije con calma letal. Es la señora Elena de la Torre, una actriz contratada por 2,000 pesos y una botella de whisky. Elena soltó un grito ahogado y se tapó la cara con el abanico, mientras el público soltaba un jadeo colectivo de incredulidad. Mi hijo Miguel, el hombre que está parado ahí temblando, la contrató. ¿Saben por qué? Porque le daba asco que ustedes vieran a su verdadera madre. Porque le daba vergüenza que su suegra viera mis trenzas. Porque para él el apellido Mendoza huele a leña y a pobreza. ¡Es mentira! ¡Está loca!, gritó Vanessa desde abajo intentando salvar el naufragio. Es una empleada resentida que despedimos. Resentida. Me reí y fue una risa amarga. Niña, llevo tu vestido reparado con mis propias manos. El mismo vestido que rompiste por tu torpeza y tu berrinche. Nadie más pudo arreglarlo, solo la India. Pero eso no es lo peor. Mis ojos buscaron a los padres de Vanessa, los señores Castillo, que intentaban escabullirse hacia la salida. Lo peor es que mi hijo se avergonzó de su sangre para impresionar a unos ladrones. El "oh" de la multitud fue ensordecedor. Don Humberto se detuvo acorralado por las miradas de sus propios socios. Sí, señores, continué implacable. Los padres de la novia, los grandes empresarios Castillo, son en realidad Pedro y Rosa, los peones que trabajaban en el rancho de mi padre en Oaxaca. Los mismos que robaron las escrituras y el dinero de la caja fuerte la noche que mi esposo murió, dejándome a mí y a mi hijo en la calle. Todo lo que ven aquí, todo este lujo, está pagado con dinero robado a una viuda. El caos estalló. Elena, la actriz, viendo que el barco se hundía, se levantó tambaleándose y gritó al micrófono que yo sostenía. A mí no me metan. Yo solo soy una profesional. El muchacho me pagó. Tengo los recibos. Su confesión fue el clavo final. La farsa se desmoronó en vivo y en directo. Miguel se cubrió el rostro con las manos cayendo de rodillas en el pasto, sollozando como el niño que nunca dejó de ser. Lo miré desde arriba. Ya no sentía dolor. Sentía un vacío inmenso, limpio como el campo después de la quema. Me acerqué al borde de la tarima y lo miré a los ojos una última vez. Levántate, Miguel, le ordené, y no llores. Las lágrimas no borran la traición. Tú querías ser un hombre sin pasado, sin madre, sin raíces. ¡Felicidades! Se te cumplió. A partir de hoy Juana Mendoza no tiene hijo. Ese traje que traes puesto, yo lo pagué con cada hilo que tejí. Pero el hombre que lo lleva adentro está vacío. Quédate con tu madre alquilada y con tus suegros ladrones. Se merecen los unos a los otros. Solté el micrófono. El golpe sordo contra el suelo marcó el final de mi maternidad. Bajé de la tarima con la cabeza en alto, abriéndome paso entre la multitud de ricos que ahora me miraban con una mezcla de terror y respeto, apartándose como si yo fuera una diosa vengadora que acababa de bajar del Olimpo para recordarles que el oro no compra la decencia. El micrófono en el suelo emitió un último chillido agudo antes de apagarse, pero el eco de mis palabras seguía rebotando en las paredes de piedra de la hacienda. Lo que siguió no fue silencio, sino el estruendo de un edificio colapsando. El jardín, que minutos antes parecía una pintura renacentista de elegancia y compostura, se transformó en una arena de lucha libre, pero sin máscaras. La alta sociedad mexicana no perdona la traición,
y mucho menos perdona que la engañen con el dinero. Vi cómo los amigos íntimos de los Castillo, esos que brindaban con ellos hace media hora, se transformaron en buitres al oler la sangre de la quiebra. Miguel seguía de rodillas en el pasto con el esmoquín manchado de tierra, extendiendo las manos hacia Vanessa como un náufrago pidiendo una tabla. «Mi amor, escúchame, podemos explicarlo», balbuceó con la voz rota por el llanto. Pero Vanessa no era una mujer enamorada, era una inversionista que acababa de descubrir que su activo más valioso era basura. Retrocedió 2 pasos levantando la falda de su vestido recién reparado para que no tocara a mi hijo, y lo miró con una repugnancia tan visceral que hasta yo sentí el golpe. «No me toques», gritó ella, y su voz ya no tenía filtro, era puro veneno de barrio. «Eres un maldito naco, un indio igualado. Me mentiste. Me dijiste que eras de familia bien, que tenías tierras, que tu madre era una dama. Y resulta que eres el hijo de la sirvienta que nos cosió la ropa. Vanessa, te amo. El dinero no importa», intentó decir él. «A mí sí me importa», imbécil, le escupió ella en la cara literalmente. «¿De qué crees que vive la gente? De amor y frijoles. Me casé contigo para salir de deudas, no para mantener a la prole de tu madre». La confesión cayó como una bomba. Miguel se quedó paralizado con la saliva de su prometida escurriendo por su mejilla. En ese instante la venda de los ojos se le cayó y vio al monstruo con el que había dormido. Pero el espectáculo principal estaba ocurriendo unos metros más allá. Don Humberto y la señora Rosa intentaban escabullirse hacia el estacionamiento, pero fueron interceptados por un grupo de hombres de traje gris. No eran policías, eran peores, eran sus acreedores. Uno de ellos, un hombre calvo con cara de pocos amigos, que había estado sentado en la mesa principal, agarró a don Humberto de la solapa. «Oye, Castillo», dijo el hombre con una calma terrorífica, «con que el dinero para mi constructora salió de robarle a una viuda, y yo pensando que eras un genio de las finanzas. Devuélveme mis 2 millones ahora mismo, o te juro que no sales vivo de Cuernavaca». «Licenciado, por favor, es un malentendido. La vieja está loca», chillaba don Humberto, sudando como un cerdo en matadero. «La única loca aquí es tu esposa». «Por creerse la gran señora», gritó otra mujer, una invitada enjollada, que le arrebató el bolso de marca a la señora Rosa. «Esta bolsa es mía. Me la robaste en el club hace 3 meses y dijiste que la habías comprado en París. Ladrona de quinta». El caos era absoluto. Los meseros, viendo que nadie iba a pagar la cuenta del banquete, empezaron a recoger las botellas de licor y a esconderlas. La orquesta dejó de tocar y comenzó a empacar sus instrumentos apresuradamente. Y en medio de ese huracán de gritos, insultos y demandas estaba Miguel solo, completamente solo. Se puso de pie, tambaleándose, buscando una mirada amiga, pero solo encontró desprecio. Incluso la actriz, la señora Elena, se acercó a él, no para consolarlo, sino para extenderle la mano con la palma abierta. «Oye, niño», le dijo con su voz aguardentosa, quitándose la peluca rubia porque ya le daba calor. «A mí no me importa tu drama familiar. Yo hice mi chamba. Me debes los otros 1000 pesos y mi taxi de regreso, y apúrate que aquí huele a linchamiento». Miguel la miró con los ojos vacíos. Se buscó en los bolsillos, pero no tenía nada. Vanessa, viendo la escena, se quitó el anillo de compromiso del dedo, ese anillo por el que Miguel había vendido su coche y se había endeudado con el banco. «Ten», dijo Vanessa, arrojándole el anillo al pecho con fuerza. «Véndelo para pagarle a tu payasa. Total, seguro es circonia, igual de falso que tú y tu madre muerta. Lárgate de mi vista y no me busques nunca». El anillo rebotó en su pecho y cayó al pasto, perdiéndose entre las pisadas de la gente que corría. Miguel no se agachó a buscarlo. Levantó la vista y me buscó. Yo estaba parada junto a la salida con la mano en el picaporte de la reja. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia y del desastre. Vi en sus ojos el arrepentimiento tardío, el dolor de quien sabe que perdió lo único verdadero que tenía en la vida por perseguir un espejismo. Dio un paso hacia mí, movió los labios para decir: «Mamá», pero yo negué con la cabeza lentamente. «No, Miguel, ya no hay mamá. La mamá murió en la terminal de autobuses. La mujer que está aquí es la que vino a cobrar la factura de tu olvido». Me di la vuelta dándole la espalda al incendio que yo misma había provocado, pero que ellos habían alimentado con su avaricia. Salí de la hacienda caminando por la carretera de tierra bajo la primera estrella de la noche. No sentí tristeza. Sentí el aire fresco en mi cara
y por primera vez en años sentí que mis pulmones se llenaban de libertad. Atrás quedaba el ruido de las sirenas de policía que se acercaban para llevarse a los estafadores. Mi hijo se quedaba ahí en el infierno que él mismo decoró aprendiendo a la mala, que la sangre no se vende y que la dignidad no se compra. Han pasado 12 meses desde aquel atardecer en Cuernavaca, donde el cielo se cayó a pedazos. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero eso es mentira de gente que nunca ha tenido el alma rota. El tiempo no cura, solo te enseña a vivir con la cicatriz sin que te pique cuando cambia el clima. ¿Oye el sonido que inunda mis oídos? No es el de insultos ni el de copas rotas, sino el rítmico golpeteo de 20 telares trabajando al unísono. Tras, 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 tras. Es la música de mi cooperativa Manos de Oaxaqueñas, aquí en el corazón de Teotitlán del Valle. Es irónico, ¿verdad? Esos mismos tejidos que mi hijo llamó trapos de pordiosera, ahora se venden en boutiques de París y Nueva York por miles de dólares. Los extranjeros hacen fila para comprar lo que Miguel despreció. Yo ya no soy la vieja que se escondía en la cocina. Soy doña Juana, la presidenta de una asociación que da de comer a 40 familias. Pero el destino, que es un cobrador puntual, decidió que hoy era el día de cerrar el último libro de contabilidad. Estaba revisando un pedido de colchas de añil cuando escuché el motor de una motocicleta vieja tosiendo afuera del taller. No era un cliente. Los clientes llegan en camionetas con aire acondicionado. Me asomé a la ventana y vi a un hombre bajarse quitándose un casco rayado y sucio. Llevaba un chaleco naranja de repartidor de comida rápida, descolorido por el sol, y zapatos gastados de tanto caminar. Tardé unos segundos en reconocerlo bajo la barba descuidada y la piel quemada por la intemperie. Era Miguel. El licenciado, el hombre que soñaba con apellidos compuestos, ahora repartía hamburguesas para sobrevivir. Se veía más viejo, más encorvado, como si la vergüenza le pesara físicamente en la espalda. Al verme no corrió. Se quitó la gorra con una humildad que nunca le conocí y bajó la cabeza. ¿Puedo pasar?, doña Juana preguntó, sin atreverse a decir mamá. Lo dejé entrar. Mis compañeras tejedoras lo miraron con desconfianza. Todas sabían la historia, todas sabían que ese muchacho había matado a su madre en vida. Se sentó en la orilla de una silla de madera sin tocar nada, como si tuviera miedo de ensuciar mi éxito con su fracaso. Me contó entre sollozos secos que Vanessa le había quitado todo antes de anular el matrimonio, que los Castillo huyeron del país perseguidos por la ley, que él tuvo que vender hasta su ropa para pagar las deudas que le dejaron. Vivo en un cuarto de azotea, mamá, como una vez al día. Nadie me da trabajo de licenciado porque mi nombre está quemado en todas partes. Soy un apestado. Me miró con ojos de perro hambriento. Solo quería saber si podía regresar. Puedo barrer el taller, puedo cargar los hilos. No quiero dinero, solo quiero estar cerca de ti. Perdóname. Sentí un tirón en el pecho. Era mi sangre. Era el niño que yo había amamantado. Pero luego miré mis manos, esas manos que él despreció, y recordé sus palabras en la terminal. Para ellos tú estás muerta. La Juana madre, la que perdonaba todo incondicionalmente, realmente había muerto ese día. La mujer que estaba frente a él era otra. Me levanté, fui a la cocina y le serví un plato de mole con arroz y un vaso de agua fresca. Se lo puse enfrente. Él comió con desesperación, llorando sobre el plato. Cuando terminó me miró, esperando el abrazo, esperando el mira, hijo, aquí no pasó nada. La comida no se le niega a nadie, Miguel, dije con voz tranquila, limpiando la mesa. Pero el techo y la confianza son cosas que se ganan, y tú las perdiste. Pero soy tu hijo, susurró temblando. Eras mi hijo cuando te pagué la carrera con mis dedos sangrando. Eras mi hijo cuando te llevé tamales a la terminal. Pero tú decidiste ser huérfano para ser rico. Lo miré directo a los ojos sin odio, pero con una firmeza inquebrantable. Ese hombre que fingió que su madre estaba muerta no tiene lugar en mi casa. Aquí trabajamos mujeres con dignidad. Tú necesitas encontrar la tuya lejos de mis faldas. ¿Me estás corriendo?, preguntó incrédulo. Te estoy tratando como a un adulto, Miguel. Saqué un billete de 500 pesos, el mismo monto que él me tiró en la terminal hace un año, y lo puse en la mesa. Toma, para la gasolina de tu moto. Vete. Y si algún día regresas, que sea porque compraste tu dignidad, no porque vienes a pedir limosna de la madre que despreciaste. Miguel tomó el billete. Entendió. Se levantó, se limpió las lágrimas y asintió.
Por primera vez en su vida me miró con respeto real, no con lástima. Gracias, doña Juana, dijo. Salió del taller, subió a su moto y se perdió en el polvo del camino. Yo regresé a mi telar. Agarré la lanzadera y seguí tejiendo. No lloré, me sentí ligera. Había recuperado mi vida, mi nombre y mi orgullo. Y entendí que a veces el acto de amor más grande que una madre puede hacer es dejar que su hijo se rompa para que pueda volver a armarse de verdad. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la familia y el peso de nuestras decisiones, comparte en los comentarios lo que despertó en ti. ¿Perdonarías una traición como esta dentro de tu familia? ¿Crees que Juana hizo bien en no recibirlo de vuelta? Aquí cada silencio merece ser escuchado. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor y redención. Aviso final importante. Esta historia es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento y reflexión dramática. Los personajes, situaciones y nombres presentados son producto de la imaginación y se utilizan para ilustrar conflictos emocionales y sociales. Sin embargo, reconocemos que los temas abordados en esta narrativa, como la discriminación familiar, el abuso financiero, el maltrato psicológico hacia los adultos mayores y la violencia verbal, son realidades dolorosas que muchas personas enfrentan día a día. Si tú, o alguien que conoces, está pasando por una situación de abandono, discriminación o violencia intrafamiliar, no es necesario enfrentar esa batalla en soledad. Te invitamos a buscar apoyo en las instituciones locales de tu ciudad, organizaciones de ayuda social o a confiar en un profesional de la salud mental. Pedir ayuda es el primer paso para recuperar, al igual que Juana, la dignidad y la paz.